Para el mochuelo, sin embargo, la huida de la tortuga es la vuelta a la tranquilidad. Poco después de pasar el peligro, la hembra sale del agujero acompañada del único pollo superviviente de una puesta de 11 huevos, mientras el macho vuela en busca de alguna presa cercana. Los mochuelos excavadores o mochuelos de hoyo se alimentan de casi cualquier animal que no les supere en tamaño. Si se quiere sobrevivir en este medio tan austero, no se puede andar con exquisiteces. Así que estas pequeñas rapaces comen desde insectos y anfibios hasta ardillas, peces y lagartos. En esta ocasión ha sido un ratón quien ha caído bajo sus garras. Una vez desnucado con el pico, el macho lleva su presa al agujero donde la hembra se encarga del despiece y la ceba. Pero el polluelo, al que ya le han salido las plumas, se impacienta y decide llevarse el grueso del botín al seguro interior del nido para engullirlo a su antojo. Los mochuelos excavadores rara vez cavan su agujero. Generalmente aprovechan las galerías de otro habitante de estas amplias praderas. Un animal antiguo que a primera hora de la mañana se retira rápidamente al subsuelo. El armadillo de 9 bandas es uno de los descendientes de una estirpe acorazada que lleva en la tierra millones de años sin apenas cambios importantes en sus estructuras fisiológicas. La coraza que le ha valido su nombre le protege de los enemigos y le permite abrirse paso entre la maleza. Pero tiene un inconveniente, decisivo durante las horas de calor de los llanos. La superficie coriácea de sus oscuras placas dérmicas absorbe calor rápidamente. En cuanto el sol empieza a calentar, el armadillo sufre el sofocante sobrecalentamiento de sus escudos protectores y debe buscar refugio bajo tierra. Y este simpático superviviente de mundos pretéritos no solo lo hace rápida y eficazmente, sino que además busca para sus madrigueras la base de los termiteros que salpican los llanos. Toda una estrategia adaptativa. Estas estructuras terrosas ofrecen al armadillo dos grandes ventajas. Por un lado, cuentan con un sofisticado sistema de ventilación, y por otro, están repletas de termes. El inquilino que se aloje en su base disfrutará de un refugio con aire acondicionado y además con la despensa repleta. Para nuestra tortuga, el sol se va convirtiendo paulatinamente en un apremio. Su fisiología de reptil le ayuda a soportar el calor, pero se siente desorientada en este mundo seco y sofocante. Por fin, una brisa que trae los olores del agua le marca un rumbo. Y a paso lento y paciente se interna en los bajíos donde el agua que dejaron las lluvias aún alimenta los últimos verdes del llano. Esteros y bajíos conservan el agua hasta muy avanzada la estación seca. El suelo de los llanos es de arcilla gruesa, y esto se convierte en la piedra angular que hace posible que un lugar de condiciones tan duras cuente con una biodiversidad increíble. Porque la arcilla impide que el agua se drene y, en consecuencia, el suelo se encharca. Para los animales del llano, la región inundada supone un alivio ante el calor creciente. Mientras el sol va paralizando la vida en las praderas, la fauna llanera se congrega aquí en busca de refresco y comida. Durante todo el día, millares de aves llegan a buscar alimento. Bajo las aguas someras del área de inundación medran infinidad de peces. Conforme avanza la estación seca, las manchas de agua se van haciendo cada vez más pequeñas y los peces se concentran progresivamente, facilitando su captura. Esto convierte las charcas en una ajetreada congregación de pescadores.
Los tántalos sondean las aguas turbias en busca de pequeños peces. Mueven sus picos extraordinariamente especializados de un lado a otro hasta encontrar sus presas, peces de entre 3 y 5 centímetros. Si tocan un alga, una rama o un pez de diferente tamaño, los tántalos siguen su pesca sin inmutarse. Pero si el pico roza uno de los peces que buscan, se cerrará atrapándolo en 25 milésimas de segundo, una de las reacciones más rápidas entre todos los vertebrados del mundo. Ibis escarlata, espátulas, patos y garcetas, tántalos americanos. Cada uno utiliza una técnica distinta, busca una presa distinta y cuenta con una herramienta, el pico, de forma distinta. Es una congregación de especialistas cuyas mandíbulas están adaptadas a un tipo determinado de presa, lo que reduce la competencia entre las especies. También desde el aire hay un pico que puede rasgar el agua en busca de peces superficiales, y este es el del pico tijera. La parte inferior de sus picos es más larga y robusta que la superior, y les sirve de guía táctil en sus pasadas rasantes sobre la superficie. Como les sucedía a los tántalos, los picotijeras son selectivos y no cerrarán el pico, salvo que toque un pez asequible a su tamaño. Aún así es una pesca arriesgada, porque algunos de los obstáculos con los que se tropiezan, en ocasiones, resultan ser caimanes de anteojos.